La Unión Egipcia ha utilizado diversos sistemas de clasificación a lo largo de los siglos, incluso antes de unificarse. Gracias a los estándares impuestos por la era de la Fratrum Autoritatum, el sistema de clasificaciones de objetos anómalos está aceptado en su mayoría por la organización. Clasificaciones. Las clasificaciones son un sistema estándar para entender las capacidades de una anomalía en los aspectos importantes, la capacidad destructiva y la complejidad de la concepción. A mayor complejidad, mayores cantidades de recursos se requieren y en varias ocasiones puede darse que la complejidad acompañe la destructividad, pero depende de cada caso. A continuación se muestran las principales clasificaciones dentro de la Unión. Albus. La clasificación Albus se da a los objetos que requieren una baja cantidad de recursos para mantenerse bajo contención. Usualmente se les da a aquellos que son inertes y que solo requieren manipulación de un individuo para activar sus capacidades mágicas. Estos objetos a veces pueden ser utilizados para beneficiar a la Unión, en algunos casos. Sin embargo, requieren aún como todo objeto bajo contención la supervisión del personal. Clavo. La clasificación clavo se da a los objetos cuyas capacidades requieren ciertas medidas adicionales, pero sin requerir recursos significativos. Se les da objetos que pueden activar sus propiedades bajo ciertas circunstancias o que son un peligro para los objetos cercanos a estos sin medidas adecuadas. Estos objetos no son beneficiosos, pero son en términos simples, fáciles de contener sin muchos riesgos. Inicialmente, cuando un fenómeno posee capacidades no descubiertas del todo, se le clasifica temporalmente como clavo ante su contención e inicia las apropiadas investigaciones. Rubro. La clasificación rubro designa los fenómenos anómalos que requieren un uso mediano en su mayoría a largo plazo de varias cantidades de recursos con más un procedimiento para mantenerlos encerrados. Sus capacidades son lo suficientemente peligrosas como para que el personal de ciertos niveles no pueda interactuar con ellos y se deban tener preparadas medidas preventivas. Sus propiedades pueden ser causa de muerte de uno o varios humanos si no se tiene cuidado, por lo que Rubrum es una clasificación ciertamente común dentro de la Unión. Bricio. La clasificación Bricio se le da a los objetos sobrenaturales que requieren un uso mayor de recursos de clases extensos y con procedimientos especiales específicos para mantenerlos contenidos. Una anomalía Bricio requiere arduas investigaciones para ser contenida debido a sus habilidades extremadamente peligrosas, que en su mayoría resultan mortales para el ser humano, la sociedad en general y la naturaleza. Un objeto de clase Bricio puede romper la contención con facilidad si no se siguen los protocolos adecuados, por lo que las medidas de seguridad secundarias, tanto para el personal como para la forma de responder ante la anomalía, son una prioridad en estos escenarios. Negro. La clasificación negro es dada a las anomalías que han requerido un uso total de muchas fuentes de recursos de la Unión para mantenerse bajo la contención. Varios de estos han sido contenidos desde las eras antiguas por las organizaciones que comprendían la doctrina de la Unión, y las medidas de seguridad se centran en la contención absoluta de la anomalía, junto a sus efectos mágicos. Dadas sus capacidades anómalas, un objeto de clase negro no es capaz de causar un escenario catastrófico a nivel global, tanto para el ocultamiento del anómalo como de la naturaleza en sí. La búsqueda de la destrucción de estas anomalías es una prioridad para la Unión y su personal en la mayoría de las ocasiones. Niveles de interés. Los niveles son la forma en la que se categoriza junto con la clasificación para dar un índice de la relación de la anomalía con los elementos de nuestra realidad. El más cercano a la nuestra tendrá como base un objeto creado por el hombre, mientras que el más alejado tendría una composición que no rige las leyes naturales de la física, el tiempo o la naturaleza. El interés, en cambio, es una forma de medición de los tipos de interés que posee la Unión sobre la anomalía. Aunque la clasificación de niveles tiene lo más alto, la Unión puede poseer un tipo de interés en el objeto. Un objeto no será marcado como amenaza, a menos que el interés fundamental sea la neutralización,
o en otro el interés puede ser la investigación acerca de la simpleza del objeto en cuestión. En pocas palabras, el interés se decide por las propiedades anómalas del fenómeno. Niveles. Alfa. Las anomalías de nivel alfa tienen una composición de materiales comprensibles para las ciencias comunes, con pocas partes que sirven para activar sus propiedades anómalas. September. Las anomalías de nivel September tienen una composición de materiales más esotéricos, pero aún conservando cierta composición entendible. Sus medidas para activar sus capacidades mágicas pueden variar tanto en la activación como en sus efectos. X-Ray. Las anomalías de nivel X-Ray están compuestas en su totalidad por materiales incomprensibles por medios comunes, con cierta dificultad para comprenderlos. Algunas de estas no fueron creadas por el ocultismo, sino que tuvieron otros orígenes más complejos. Hecho. Las anomalías de nivel hecho no provienen de esta realidad, generalmente teniendo su origen en lugares no referentes a la nuestra. Su composición es única y no se ven afectados por las leyes de la realidad, en su mayoría de casos pudiendo alterarla y causar diferentes fenómenos a la vez. Interés. Investigación. Tenía mucho interés en experimentar y comprender en mayor medida a la anomalía. Beneficio. La unión busca un beneficio en uno o varios campos, ya sea de la medicina, la industria o la ciencia. Amenaza. La unión considera la anomalía como amenaza y buscará la forma de rebajar sus capacidades anómalas o neutralizarlas por completo. Otros. Los intereses de la unión son de otro tipo y más específicos. Escala. Bajo. Mostrar un interés bajo en satisfacer el interés, normalmente dejando la tarea a un solo sujeto personal o unos pocos recientes dotados. Medio. Nuestro interés más amplio, buscando algún tipo de dato en particular. Usualmente se les deja a varios miembros con cierta experiencia en satisfacer ese interés. Alto. Muestra un interés particular en buscar, en satisfacer de diferentes cosas en referencia a la anomalía en cuestión, dejándole estas tareas a un grupo especial de personas.